tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en este lluvioso viernes. Espero que estén con deseos y con ánimos de aceptar mi invitación para que entre aquí a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas. Hoy tengo un invitado al que solo puedo calificar de único. Ya verá por qué. Mire, él es escritor, conferencista, investigador. Es una persona que se ha encargado de una manera muy intensa a difundir la ciencia. En el año 2012, el Centro Biográfico Internacional, que se encuentra en Cambridge, lo incluyó en la lista de los 100 profesionistas más distinguidos o mejores del mundo. ¿Qué le voy a decir? Ya sabe usted de quién se trata, ¿verdad? ¿No? Yo creo que sí. Se trata del único astronauta mexicano. Es un honor contar aquí con la presencia de Rodolfo Neri Vega. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias, Cristina. Un placer, una emoción muy grande. 50 años del viaje a la Luna, 33 de aquella experiencia en el Atlantis. Empecemos por la Luna. La Luna. Bueno, estamos a pocos días de recordar los 50 años de la llegada de Neil Armstrong en esa misión Apolo 11 tan célebre. Una época que nos marcó a muchos jóvenes, a muchos adolescentes. Cuando Neil Armstrong pisa la Luna, yo estaba estudiando la preparatoria. Imagínate, un joven de 17 años estudiando en la Prepa 2 de la UNAM. Y que no quería ser astronauta. Que no quería ser astronauta, porque la realidad, Cristina, y esto lo sabe mucha gente, es que pues México no tenía en esa época una agencia espacial. Teníamos otro tipo de problemas, y no había interés de intereses. Y además, en 1969 todavía era la Guerra Fría. Esa terrible Guerra Fría, que Dios quiera que jamás vaya a ocurrir algo catastrófico aquí en la Tierra, porque no aprendemos, ¿verdad? Los países se siguen peleando y hay muchas diferencias. Pero era una competencia entre dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y por eso se le llamó la carrera espacial, que pues a ver quién llegaba primero a la Luna. Yo, como dije, estaba estudiando en la preparatoria. Obviamente, en esa época, ¿qué joven podía aspirar a ir al espacio? Si acaso algunos rusos y algunos estadounidenses. Pero un joven mexicano que estaba estudiando aquí en la Ciudad de México, al menos eso no cruzaba por mi mente. Hoy las cosas son distintas, Cristina, porque ya los niños, los jóvenes viven en otra época, tienen mucha información y muchos quieren ser astronautas. Pero yo no. Eso vino muchos años después. Cuando se presentó una oportunidad para ir al espacio, yo decidí participar. Pero es muy interesante pensar que la convocatoria para que fueran personas de otros países fue justamente de la NASA. Sí. Las misiones Apolo pues fueron muy exitosas. Inclusive pues que no se pudo concluir como se esperaba, la misión Apolo 13, que se hizo una película, que hubo dificultades técnicas, pero también se aprendieron muchas lecciones. El caso es que llega 1972, cuando yo ya estoy estudiando ingeniería en la UNAM, porque la llegada de Neil Armstrong a la Luna sí me influyó en mi decisión para estudiar ingeniería. Yo quería aprender microondas, eléctrica y comunicaciones, esas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo llega la información? Satélites. Sí, ¿cómo es posible que ahorita la gente nos esté viendo, verdad? ¿Cómo se transmite todo a través de ondas electromagnéticas invisibles? ¿Se le debemos al satélite? Se lo debemos a nuestro apóstol que se llama Maxwell, un gran científico que hace muchísimo tiempo, con puras matemáticas, nos explicó cómo era posible que la información pudiese viajar de un lugar a otro a diferentes frecuencias sin que tú lo sientas o lo veas. Y yo dije, eso es maravilloso, yo quiero
aprender esas cosas. Es como mágico, ¿no? Es magia, es magia. Y entonces yo estudio ingeniería. En la UNAM, después en Essex y después en Birmingham. Sí. Pero cuando yo estoy estudiando ingeniería, es cuando la NASA deja de enviar hombres a la Luna. Estamos hablando de diciembre del 72. Porque pues todos estos proyectos que son tan apasionantes, pero también de un alto nivel y complejidad de tecnología, son costosos. Perdona que te interrumpa, 1972 es el hecho, pero ¿cuántos años antes empezó a prepararse ese proyecto? A eso iba precisamente. Todos los proyectos se comienzan a hacer cuando menos 10 años antes. O sea que cuando los realizas la ciencia ya avanzó mucho más y tú estás atrasado en cierta forma. Bueno, muchas veces van sobre la marcha, conforme un proyecto va avanzando, desde que lo defines en papel, lo sueñas, lo imaginas y se van haciendo las partes, se hacen las licitaciones, participan las empresas para hacer sus propuestas, sus soluciones, se consiguen los recursos, se van haciendo pruebas de que las cosas van funcionando, ¿no? Sobre la marcha se van integrando nuevas tecnologías, pero sí, muchas veces cuando tienes un producto terminado ya no tiene la última tecnología. Pero hay tiempo de probar, porque eso es muy importante. Se tiene que probar. No es que haya tiempo, no lo tienes que probar. Especialmente si van personas a bordo. No puedes aventurarte a enviar un cohete, una cápsula, algo. Probablemente al inicio de la carrera espacial, cuando estaban contra el reloj, porque recuerda que el presidente Kennedy, en 1961, cuando yo estaba en primaria, Basta. Yuri Gagarin orbita la Tierra y entonces el presidente Kennedy dice, nosotros también vamos al espacio y vamos a enviar seres a la Luna y lo vamos a hacer en esta década. Entonces el presidente Kennedy le puso una fecha. Imagínate un reloj de arena de 8 años para que la NASA se pusiese a trabajar y a hacer todo lo que se necesitaba. Lo lograron, pero después recuerda que estaba la guerra de Vietnam, aparte de la Guerra Fría y de otros problemas, que los buques soviéticos que llegaban a Cuba y todas esas cosas tan conflictivas de relaciones internacionales, que ya el público y el Congreso de los Estados Unidos le dijeron a la NASA, ya párale, ya llegamos a la Luna, hay que hacer algo diferente. Y la NASA se tuvo que reinventar. Entonces, para cuando se terminan los viajes a la Luna en el 72, ya están trabajando en el diseño del transbordador espacial, ¿sí? Ese transbordador que iba a apasionar a generaciones enteras y que, sin soñarlo, me llevaría a mí al espacio. Es fascinante lo que nos puedes contar y te agradezco que compartas tu experiencia con nosotros y les agradezco a nuestros amigos que desde allá donde se encuentran empiecen a pensar qué le van a preguntar a nuestro invitado acerca del espacio. Imagínense que es el único mexicano de todos los millones que somos que puede decir que visto desde el espacio, la Tierra, el planeta es azul. Qué maravilla, ¿no? Sí, te puedo decir que es azul y que la Tierra es redonda. De eso estás absolutamente seguro. Sí, porque algunas personas creen que es plana. Sí, Pero bueno, ya sabemos adelante. cómo son las redes sociales. ¿Cuántas partes tiene un transbordador? Millones, diría yo. Millones de partes. Son simplemente el escudo térmico que cubría al transbordador espacial para protegerlo de las altas temperaturas durante el reingreso por la atmósfera. Eran cientos de piezas, todas numeradas, con diferentes geometrías y grosores, que como un rompecabezas se colocaban en la parte inferior del fuselaje de la nave. ¿Toda la tripulación conoce esas partes y puede manejarlas? No todas las partes, porque obviamente tienes que ser muy...
hablamos de sistemas, no tanto de Perfecto. partes, de tornillos. Pensé en decirte eso. Sino sistemas, ¿no? El sistema de comunicaciones, el sistema de propulsión, el de navegación, el de regulación Pero de todos la tienen acceso temperatura. o cada uno a un área, a un sistema. Los astronautas que actualmente están de base como empleados de la NASA, que se entrenan durante varios años, sí toman muchos cursos y prácticas sobre diferentes sistemas. Cada quien tiene asignada una responsabilidad. A eso me refería, exacto. Pero todos tienen que saber en general cómo funciona. En mi caso también recibí capacitación en general sobre varios de los sistemas del transbordador espacial para poder apoyar en caso necesario, aunque mi responsabilidad principal pues era representar a México, realizar experimentos. Retrocedamos en el tiempo. Te quiero ver preparando una clase, una tarde, una noche, no lo sé. Recibes una llamada telefónica y alguien te dice, eres tú el elegido, es el astronauta mexicano. Y habían aspirado a esa experiencia más de 1,500 personas. Creo que tenemos que hacer un corte justo cuando está sonando el teléfono. ¿Lo quieres contestar? Están llegando muchísimas llamadas. Bueno, yo no te pregunté si podía hablar de tú, ¿no importa? Claro que está Bueno, bien, Cristina. magnífico. Marilú López dice, hola, saludos. Yo lo conocí en la FIL, le compré un libro y me lo firmó con foto de él, padre. Katy Hernández, qué alegría tener este invitadazo. Felicitaciones. La señora Eva Díaz dice que su hija Valeria y ella te conocieron en el Monumento a la Revolución en un evento relacionado con el niño talento. Que si les puedes mandar un saludo. Sí, recuerdo ese evento muy bonito que fue organizado por el DIF. Entonces, saludos a la señora Eva y a su hija Valeria. Les mando mis mejores deseos, igual que a todo el público que nos acompaña. Y quiero aprovechar, si me permites, también mandarle saludos a mi mamá. Ah, me parece muy bien. ¿Cómo se llama? Cristina. Sí, claro, no me acordaba. Sí. Sí, ella nos está viendo, te ve con frecuencia. ¿Y tu papá, Hugo? Que en paz descanse, mi padre, sí. Pero mi mami está con nosotros todavía, gracias a Dios, y ve mucho tu programa. Muchas gracias. Entonces, también le informé a muchas personas, colegas universitarios, que les gusta mucho el tema, de modo que a todos les mando muchos saludos. Y yo agradecimiento de que nos acompañen, de verdad. Estábamos en el momento en que estabas preparando una clase, te llega el telefonema y te dicen, usted es el elegido. Estaba yo en mi cubículo de posgrado de ingeniería en la UNAM, preparando una clase precisamente, y suena el teléfono. Me llaman de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya había pasado todo el proceso de selección, los exámenes, ya habíamos ido a Houston, los finalistas. Ya nomás ¿Fueron 5 finalistas? 5 finalistas. Estábamos esperando la decisión final, ¿sí? Y suena el teléfono y me llaman y me dicen, venga por favor, no recuerdo si me dijeron mañana o en la tarde de hoy, no me acuerdo. Susto. ¿No? Pero yo no sabía si me llamaban precisamente para eso, porque yo en paralelo había propuesto un proyecto a la Secretaría de Comunicaciones sobre satélites. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y llego y entonces ya me dan la entrada a la oficina del subsecretario de Comunicaciones y me pregunta. No me dijo, usted ganó. Me preguntó, ¿qué diría usted si yo le dijese que usted ganó? Y pues me quedé así un poquito como que, pues qué digo, ¿no? Bueno, me daría muchísimo gusto. No dijiste híjole, ¿verdad? Me daría muchísimo gusto, ¿no? Y ya con cordialidad y con más formalidad me dice, lo que pasa es que le estoy informando
que usted quedó en primer lugar, de acuerdo con el reporte que nos envió la NASA. Y vamos a preparar todo lo necesario para dar a conocer la noticia y la logística necesaria por este suceso, que obviamente va a ser de mucho interés para la sociedad mexicana. Tengo entendido que te preparaste 5 meses, 8 horas diarias en un simulador. En varios simuladores. Sí. Hay una variedad de simuladores para la aceleración para despegar. ¿Fue inmediato el entrenamiento? Fue muy intenso. Creo que sí fue completo. Aquí hay que aclarar, Cristina, que el transbordador espacial, la NASA, lo aprovechó para reforzar los lazos internacionales. Invitó de entrada a poquísimos países, amigos, para que tuviesen su primer astronauta. ¿Recuerdas cuáles fueron? Francia, Alemania, Canadá y México. Y México. En cada país se hacía una convocatoria, un concurso interno, y se seleccionaba a quien representaría a su patria. ¿El entrenamiento dónde se hizo? En Houston. Yo diría el 95% del entrenamiento en Houston, y algunas visitas a Florida, al Centro Espacial Kennedy, por ejemplo, para la cuenta seca, que se hacía 15 días antes del despegue. Una simulación de todo lo que ocurre el día del despegue. Eso me lo vas a contar ahorita, pero... Desde que te levantas y te transportas. Pero quiero saber, o queremos saber, mejor dicho, en qué consistió el entrenamiento. En conocer el funcionamiento en general del transbordador espacial, los sistemas de comunicación, o sea, cómo operaba la nave espacial, qué hacía cada quien para poder apoyarlo en caso necesario. Ellos también podrían apoyarme en caso necesario. Parte de mi trabajo también era tomar mucha información fotográfica de la República Mexicana. Entonces tuve muchas sesiones de fotografía con distintos tipos de cámaras. Perdón, dentro del entrenamiento te hablaron, mejor dicho, ya que estamos refiriéndonos concretamente a tu caso, de las reacciones que se podían tener ya estando en el transbordador. Sí, es importantísimo. Era un programa muy integral, muy completo. Obviamente había sesiones de fisiología humana, pruebas en el famoso avión que sube y baja como una montaña rusa en el aire. Y a una velocidad bastante considerable. Sí, se deja caer en picada, flotas un rato dentro del avión. Allí se dan cuenta de si pues tienes control, de si no entras física. En pánico, de si no vuelves el estómago de una manera exagerada. En fin, era un programa que se tuvo que diseñar durante varios años. Mientras terminaban de construir el transbordador espacial, la NASA ya estaba trabajando en cientos de reuniones y juntas para armar el programa de entrenamiento de los primeros astronautas de otros países. En ese programa de entrenamiento te hablaban, por ejemplo, de cómo vestirte, de cómo preparar tus alimentos, porque eso es importante. Sí, por supuesto. Recuerdo que hubo pues una sesión en la que pues nos probaron el traje, ¿De qué son los trajes tomaron espaciales? La cintura y ajustarle acá y allá, ¿no? Y detalles monos. Sí. Pues en realidad en esa época... Ahí estamos viendo el documental que nos hiciste favor de prestar. Ah, qué bien, sí. Sí, esa es la parte superior de la cabina, y aquí vemos este comandante va a bajar por ese orificio que comunicaba a la parte inferior de la cabina, y estoy yo de cabeza reflexionando sobre el programa de Conversando con Cristina Pacheco, ¿verdad? Y vemos unas anclas blancas Ahora de sí tela. que te puse de cabeza, ¿eh? Sí. Allí podía uno colocar los pies para mantener la estabilidad. En el centro vemos la caminadora, una banda sin fin para hacer ejercicio. Eso es muy importante, lo de la caminadora. Y al fondo vemos un círculo, un cristal,
que es una ventanita, la única que había en la parte inferior. Ahí estoy grabando mis impresiones, los resultados de los experimentos. ¿Es verdad que llevabas un diario? Una bitácora. Sí, pero permanente. Eran otros tiempos, Cristina. Estamos hablando de más de 30 años. Hoy la tecnología ha cambiado tanto. Hoy ya en la Estación Espacial Internacional hay computadoras por todas partes, pero aquí la 21ª computadora, o al menos un monitor visible, pues estaba allá arriba, ¿no? En la cabina de vuelo. Todos grabábamos nuestras impresiones en esa grabadorcita. No llevábamos laptop, no llevábamos nada de eso. Ahí estamos comiendo con una charola ajustada a las piernas para que pues, los alimentos no se fueran, ¿verdad? Por la ingravidez. Perdón, hablabas de alimentos. ¿Por qué fue importante para ti sugerir que se llevara producto de maíz tortilla al espacio? Decías, esto es más seguro. ¿Por qué? Bueno, mira, la NASA es muy detallista, es tan profesional que se fijan en todos los detalles. Por ejemplo, que va a haber un despegue. Oye, ¿a quién quieres invitar? Puedes invitar hasta tantas personas, te preparan las invitaciones, te las mandan. ¿Y cuándo llegan? ¿Y dónde van a estar hospedados? Y van por ellos y los traen y los cuidan y todo. Oye, ¿te gustaría llevar algunos objetos al espacio de seres queridos, de amistades, para que después se los devuelvas con un certificado de que dieron tantas vueltas a la Tierra? Sí. ¿Más de 5? Danos estas cosas con tiempo. Y todo lo van armando, empaquetando. Y, por ejemplo, cuando va un astronauta de otro país, nos preguntaban, oye, ¿te gustaría llevar, aparte de todos los alimentos que ya tenemos preparados, y que por supuesto hubo una sesión para probarlos, para decir esto me gusta más, ponme menos de esto, no me agrada, ¿no? ¿Quieres llevar algo de tu país? Y entonces, pues, decidí llevar tortillas, ¿no? Decías, porque además no sueltan migajas, eso es importante. Cuando llevé las tortillas como parte de nuestra alimentación, no pensé yo en ese asunto, simplemente porque, pues, como todo mexicano, yo no puedo ir a ningún lado si no hay tortillas, ¿no? Pero... Oye, pero comer tacos a 28,000 kilómetros de velocidad por hora es increíble. Pues te los tienes que comer rápido. Y de cabeza, eso sí, tacos eso de sí. cabeza. Sí. No, obviamente, pues se enrollan, los muerdes, no se desmoronan. Eso. Y eso a la NASA le interesó mucho. Porque como todo flota en la ingravidez, y hay rinconcitos, hay recovecos donde se puede obstruir causar algún daño a algún instrumento. Entonces dijeron, pues en lugar de pan que se desmorona fácilmente, pues las tortillas, ¿no? Y hasta la fecha, fíjate, hay tortillas en la Estación Espacial Internacional. Eso me encanta, Entonces, me hace sentir muy orgullosa. Bueno, aunque parezca broma, pues le comento a muchas personas, bueno, aunque no lo creas, pues es una contribución importante, no solo para la alimentación. Voy a calentar unas tortillitas porque va a haber un corte. Para mejorar la seguridad de los equipos. Una gran contribución. Llegando ustedes aquí en nuestro estudio de Canal 11 a través de las líneas telefónicas. María Eva Rabadán te dice, qué gusto poder escuchar y ver a un personaje de esa gran talla. Muchas felicidades. Mario Ortiz Murillo, un saludo al brillante egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y debería echarse un cachorro puma feroz arriba a la prepa 2. Muchas gracias. Beatriz Aurora. Maravilloso programa, gracias, porque esto es lo que se necesita, historia de personas exitosas, enamoradas de lo que hacen. Solo Cristina Pacheco puede ofrecer, no, mire, no solamente yo creo que esto no depende de mí, depende muchísimo del invitado. Y creo que la idea es que las personas que tienen experiencias únicas nos estimulen y sepan y nos hagan saber que los sueños son absolutamente posibles si uno ama realmente lo que hace. Y evidentemente tú amas lo que haces y has entregado tu vida completamente a eso. Te estábamos viendo en el transbordador. Había
5 tripulantes. 2 de ellos ya habían tenido experiencias previas, tengo entendido. Éramos 7 7, tripulantes perdón. en total. Sí. Solo 2 de ellos habían ido antes al espacio. ¿Habían tenido caminata espacial o no? No. No eran ellos. No. 2 de los 5 nuevos iban a tener su primera caminata espacial en su vida. Algo extraordinario, realmente. Nos ibas a decir cómo fue el día del lanzamiento, el 26 de noviembre de 1985. Y quiero detenerme en la fecha por una razón. Debió ser muy difícil para ti dejar el país, dejarlo todo en el momento en que estábamos apenas a 3 meses del terremoto de 1985, de los terremotos. Sí. Bueno, yo me fui mucho antes del terremoto y obviamente lleno de optimismo, a la expectativa, porque además del gusto y el privilegio de haber sido seleccionado para representar a México, era la primera vez que un representante de toda América Latina llegaba a Houston para ser entrenado. Entonces, aquí también mucha gente se preguntaba, y yo mismo, bueno, ¿cómo van a recibir a Rodolfo, no? ¿Qué va a pasar allá, etcétera? Me encontré con un equipo de trabajo sensacional. ¿Cómo recibió tu nombramiento, digamos, la comunidad científica en México? En general, bien. Tu selección, mejor dicho. En general, bien, creo yo. Aunque sí, como en todas las cosas, hubo algunas voces contrarias, principalmente, pues como en una final de fútbol, ¿no? Un campeonato en donde pues una Copa del Mundo. Cada aspirante tiene su porra, su grupo. Entonces, pues a algunos no les agradó que yo ganara, pero la mayoría lo tomaron bien. Sin embargo, pues también quiero reconocer que tenemos excelentes científicos. ¿Cómo no? Maravilloso. Y que a veces no toman en cuenta ciertas condiciones que hacen que se decida hacer algo en lugar de lo que ellos proponen. ¿Sí? Específicamente, México tenía poco tiempo para seleccionar su astronauta, para que fuera capacitado, para diseñar los experimentos científicos, porque la NASA puso como condición que el astronauta tenía que ir en la misma misión en la que se colocase en órbita el satélite mexicano Morelos 2. Y esto era en noviembre del 85. Entonces, si tienes poco tiempo y pocos recursos, no puedes diseñar y menos armar y menos probar experimentos demasiado sofisticados o complejos que tal vez rebasan la cantidad de energía eléctrica disponible o cualquier otra cosa. Porque aquí en México no teníamos experiencia, porque no teníamos un programa espacial, no teníamos experiencia para diseñar experimentos científicos. Esta fue una gran oportunidad para México, para que todos los interesados propusieran experimentos, unos muy complicados, otros muy costosos, otros más sencillos, otros más interesantes. Finalmente se seleccionó un grupo de experimentos de bajo costo, pero muy interesantes. Y el comité científico de la NASA, que se encargaba de decidir, a ver, este pasa, este no pasa, terminó diciendo, caramba, los mexicanos son tan ingeniosos, en poco tiempo pueden hacer cosas interesantes y a un costo muy bajo. Y esa es la realidad. Lo vemos en todo, en un talachero, en lo que tú quieras. El mexicano es muy ingenioso y por eso nosotros creo que hicimos un trabajo de equipo, porque yo tuve el gusto de ir al espacio y lo que quieras, pero todo esto se logró por el esfuerzo de muchos mexicanos que con amor a la camiseta participaron con sus habilidades, con sus ideas, con sus conocimientos, desde el consulado
México en Houston, los científicos mexicanos, los técnicos, los funcionarios públicos, todos. Ya que han trabajado tanto, llévanos al día del lanzamiento, porque nos dijiste que era todo un protocolo. Sí, ¿Quién te acompañó? Esto se ensayó 15 días antes, acuérdate. O sea, se ensaya todo, menos el despegue. Incluso se termina la simulación con el conteo regresivo, ¿sí? Entonces, allí aprovechamos para hacer las prácticas hasta arriba en la torre de lanzamiento de cómo escapar en caso de emergencia, de que pudiese haber un accidente, alguna explosión o algo, y no pudiésemos despegar. Entonces practicamos cómo utilizar una especie de canastos grandes que están hasta arriba como botes salvavidas y que se deslizan sobre unos cables de acero a una distancia enorme. Velocidad. A alta velocidad. Y de allí estas canastillas de salvamento llegan a un lugar donde está cerca estacionado una especie de tanque, no de guerra, pero sí en forma de tanque pequeño donde cabíamos todos y nos enseñaron a maniobrar el tanque, porque en la bajada, en caso de emergencia, pues alguien se podía lastimar, ¿no? Entonces practicamos eso y también practicamos cómo llegar al búnker, donde tendríamos que meternos allí aislados en caso de que hubiera una explosión espantosa, ¿sí? ¿Ese momento del entrenamiento no era también inquietante? Yo te puedo decir que todos los momentos del entrenamiento eran de mucha tensión. Eso. Porque mis días eran extenuantes, muy largos. Las sesiones comenzaban en los simuladores a las 7 de la mañana y yo salía de las oficinas de la NASA en Houston a las 10, 11 de la noche, ¿sí? Porque además de todo el trabajo que tenía que hacer junto con los astronautas estadounidenses, al final me quedaban un par de horas en mi cubículo, en la oficina, respondiendo las cartas de tanta gente de México que me escribía. Y más que responder sus cartas, la NASA colocaba sobre mi escritorio un tambache de fotos oficiales con el traje, etcétera, y yo se las firmaba y al día siguiente la NASA las recogía. Mientras yo estaba entrenando en otra cosa, al día siguiente alguien de correos tomaba las fotos, las secretarias los metían en sobres con la dirección de los niños, de las maestras que escribían desde México, etcétera. Y ese es otro detalle de apoyo, porque siempre las relaciones públicas son muy importantes. El caso es que cuando menos me di cuenta, y ya había pasado lo del triste, ¿no? Del terremoto, ya lo había yo superado, y llega el 26 de noviembre. Ponnos y ese en día, la hora exacta para que todos estemos en el mismo pues ese día minuto. yo no te puedo decir qué estaba pasando aquí. Seguramente tú te acuerdas qué estaba pasando aquí el 26 de noviembre de 1985. Ya todos los noticieros habían dejado un poco atrás pues la tragedia del terremoto. Ya todos hablaban de que se iba a transmitir en vivo el lanzamiento de la nave Atlantis a tal hora. Recuerdo que aquí en México eran 6:30 de la tarde más o menos, y porque hay una hora de diferencia con Florida, ya estaba oscureciendo allá, pues era fin de año, 26 de noviembre, ya estaba oscuro. Entonces nuestra hora local eran las 7:30 de la noche, había luna llena, brillaba muy bonito, y dicen que cuando la nave despegó y se fue perdiendo en las alturas, la cauda de fuego de la nave se veía pues más o menos como si fuera una segunda luna, y en el cielo aparecieron 2 lunas llenas. ¿En qué orden subieron a la nave? De lo que yo recuerdo, obviamente pues
Creo que primero ingresó el comandante, el piloto, todos los que tenían que ir arriba, sí. Como son 2 niveles, primero subieron los que tenían que ir arriba, luego subimos los que teníamos que ir abajo. ¿Se siente el impacto de la salida, digamos? Fíjate que al principio no sientes mucha velocidad. Estás tenso, estás escuchando el conteo regresivo, de repente sí se prenden los motores y eso es tan pesado que la inercia se vence poco a poco. Y más vale hacer un corte porque vas muy rápido. Vas subiendo lentamente, Ay, qué pero emoción. después se pone de terror. Sí, ya me lo imagino. 7 días muy especiales. Orbitaron la Tierra más de 5 veces a una velocidad, es cierto, de 28,000 kilómetros. Por hora. Sí, es cierto. ¿Sientes la velocidad? No. El despegue sí se siente, ¿no? Al principio, como te decía, se va venciendo la inercia poco a poco. Dices tú, bueno, pues vamos muy despacio, pero de repente eso va adquiriendo más y más velocidad. ¿Se alteran tus sentidos? Escuchas mucho ruido, todo vibra, se sacude como si se fuera a desbaratar. Hablas de ruido, yo pienso en el silencio exterior. Bueno, pero tú vas adentro donde hay aire, Sí. hay atmósfera, hay presión atmosférica adentro de la nave. Allí sí, pues el ruido se propaga, ¿no? Si alguien se quita el casco y habla dentro de la nave, pues se escucha su voz perfectamente. Pero obviamente fuera de la nave, donde es el vacío, ahí no se puede propagar el sonido. La luz sí, pero el sonido no. Y ya entrando en órbita, pues es sensacional, porque allí ya no tienes que vencer la resistencia de las moléculas del aire, de nuestra atmósfera, sino que ya estás en el vacío del espacio y adquiriste... Saberlo debe ser una impresión adicional. Sí, los 28,000 kilómetros por hora los conservas, estás dando vueltas y vueltas. La gente se sorprende luego cuando le digo, los motores se apagan. ¿Cómo que se apagan? ¿Cómo le haces para permanecer pues dando vueltas? Lo que pasa es que estás en el vacío y la nave ya adquirió la inercia necesaria de desplazamiento y así va a permanecer a 28,000 kilómetros por hora. Si quieres regresar, entonces, mediante algún artificio, tienes que alterar la velocidad. Para eso la nave tiene sus propulsores que se van a utilizar en el momento adecuado cuando uno quiera regresar a la Tierra. Pero durante los 7 días estuvimos en el vacío a 28,000 kilómetros por hora, flotando en la ingravidez, que es una cosa padrísima, ¿no? Eso de que te conviertes tú en super niña, yo en Superman, y cada quien pues se acuerda de las historietas que leíamos de pequeños. Eso de poderte parar de manos. Lo vimos en el video que Sí, estaba yo ahí de cabeza. reflexionando de cabeza. No creas que eso lo pude hacer el primer día, ¿eh? El primer día es espantoso porque te das unas mareadas horribles. No estás acostumbrado a estar flotando, pataleas, manoteas, te mareas, todos los astronautas vuelven el estómago. Según las estadísticas, pues cuando menos el 90 o 95% de los astronautas vuelven el estómago 1 o 2 veces el primer día. Eso se llama el síndrome del espacio. Pero el cuerpo se va adaptando. Después ya no te sientes mareado, ya comienzas ahora sí que a adquirir habilidades de cómo irte de un lugar a otro. ¿Y el sueño? El primer día no pude dormir. No pude dormir por la misma sensación de estar flotando. En esa época se usaban unas bolsas, como las de los scouts, sleeping bags, ¿no? Unas bolsas tipo costal, con un cierre larguísimo donde tú te metías, tenía unos huecos a los lados, sacabas los brazos, una banda ajustable en la cintura para poner los brazos allá abajo para que no estuvieran así, tu antifaz para que la luz no te
molestara porque la nave daba una vuelta cada 90 minutos. ¿La temperatura variable? La temperatura interna se mantenía más o menos estable, ¿sí? Todo a través de instrumentos, de equipos. Es como cuando vas dentro de un avión, la temperatura se regula, el aire que respiras también se regula en una composición parecida en nitrógeno y oxígeno a la que estamos acostumbrados. Pero el primer día, pues no estás acostumbrado a dormir colgado de una pared en suspensión. Cada día que llegas a casa aquí en la tierra, pues te acuestas, la columna como que te truena un huesito, como que te relajas. Te acomodas. Eso no lo puedes hacer allá. Pero después te acostumbras, a todo te acostumbras. Alguien decía que cuando se tienen estas experiencias se pierden 2 litros de sangre. Tú me corregiste, me dijiste no es sangre, es plasma, número 1. Y número 2, eres más alto, te haces más alto. Efectivamente, porque la ausencia de gravedad, cuando estás en órbita alrededor de la Tierra, provoca que los fluidos que tenemos en el cuerpo se reacomoden. Haz de cuenta que de los líquidos de tus piernas se te vienen más al pecho y a la cara. El pecho se te va a ensanchar, la cara se te va a hinchar. Se deforma un poquito. Te vas a deformar un poquito, te vas a inflar, porque tienes más fluidos del ombligo para arriba y las piernas se te van a hacer delgaditas. Por eso se dice que los astronautas tienen piernas de pájaro. No sabía, no había oído eso. Sí, y como se te hincha la cara, Sí. pues que los astronautas tienen cara de balón, ¿sí? ¿Y el plasma cómo se recupera en caso de que se Entonces, pierda? ¿qué pasa? Que el cerebro dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Este cuate tiene exceso de líquidos, tiene que orinar para que todo se equilibre, ¿no? Entonces, todos los astronautas orinamos mucho los primeros 2 días, nos deshidratamos mucho y esto provoca que se vaya perdiendo plasma sanguíneo, porque orinas mucho y además no te dan ganas de tomar agua el primer día, porque acuérdate que el síndrome del espacio hace que estás muy mareado, no sientes hambre, no te dan ganas de comer, no te dan ganas ni de tomar agua, ¿no? Te estás deshidratando. Y en un par de días ya estás equilibrado, ya no orinas con tanta frecuencia, ya la cantidad de plasma sanguíneo se estabiliza, pero sí pierdes entre 1,5 litros y 2 litros. El corazón se ve afectado por lo mismo. ¿Y el cerebro? Hay menos fluido que estar bombeando. El cerebro funciona bien. Algunos piensan que como hay más fluidos acá, pues hay más irrigación y te vuelves más listo, más atento, no sé. Pero lo que sí te duele a veces es la cabeza y lo de la estatura. Los fluidos entre las vértebras se expanden. Y además, como no hay gravedad, haz de cuenta que tu columna es más recta que aquí. Entonces, todos crecemos cerca de 5 centímetros. Voy a ir. Hay que ir, todos tenemos que ir. Y ustedes tienen que venir aquí a nuestro estudio de Canal 11 para conversar con nuestro invitado especial. ¿La experiencia te hizo un ser particularmente religioso? Mis conceptos religiosos no variaron. Lo que sí varió fue mi concepto de la vida, del significado del tiempo. El poder ver la tierra como algo hermoso, en armonía, donde estaba yo consciente de que vivían miles de millones de personas y que yo era simplemente uno de ellos y que estaba allí observando el planeta sin saber si regresaría o no. Eso era lo de menos, no me preocupaba. ¿Se les habla de eso en el entrenamiento, que hay el riesgo de no regresar? Nunca te lo dicen. Se supone que tú tienes un poquito de sangre fría y sabes que siempre va a haber un riesgo en todo, ¿no? Pero pues eso lo detectan a través de los exámenes de selección, obviamente. ¿En el transbordador hay una actividad permanente o hay horas de descanso, entre comillas? El tiempo de permanencia en el espacio es tan valioso,
porque cuesta mucho dinero, una misión, que todo se programa minuto a minuto. Por cada tripulante hay todo un plan de trabajo. A esta hora desayunan todos, a esta hora inicia el experimento a esta hora concluye el experimento, a esta hora hay que hacer ejercicio durante tanto tiempo, a esta hora va a haber una conferencia de prensa, todo va programado. Y en nuestro caso, en un determinado momento, todos sacábamos nuestras bolsas de dormir, las amarrábamos donde fuera, porque iba a hacer silencio absoluto, 8 horas de descanso. ¿Música, lectura? Todos llevábamos música. ¿Cuál es la que te gusta? Regresado a los detalles de la NASA. Un día me dijeron, oye, tú tienes derecho a llevar tantos cassettes de música. No existían esos aparatos claro de hoy, desafortunadamente, ¿no? Pero me pude haber llevado otro tipo de música, pero yo estaba muy consciente de que estaba representando a México y yo quería sentirme unido a mi cultura. Entonces me llevé un cassette de música folclórica, me llevé un cassette de Agustín Lara, que siempre me gustó maravilloso. Mucho desde niño, sí. Lo oías en la radio, seguramente. Sí, y mis compañeros pues también llevaban su música, entonces nos prestábamos los cassettes, ¿sí? Y podías llevar un libro, podías llevar algunas cosas. ¿Llevaste un libro? No llevé nada para leer, iba a estar muy ocupado viendo la Tierra y tenía mi bitácora. Te digo, todo estaba programado para que no te podías tardar. Allí no se puede en el espacio de que ahorita no me siento bien, mejor lo hago mañana, al rato. No hay postergación. Todo se tiene que hacer en ese momento. Ahorita todo lo tenemos que hacer rápido porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Pues acuérdate que habíamos perdido el plasma sanguíneo, Sí. Entonces para no marearnos demasiado a la llegada por la gravedad, los médicos nos recomendaron tomar el equivalente a unos 6 vasos, como este, de agua con sal. Obviamente no vasos como este, ¿verdad? Porque se saldría el agua por la ingravidez. Unas canastillas selladas con agua. ¿Ya se terminó el programa? Nos quedamos flotando en el espacio. Colgados en nuestras bolsas, con las manos guardadas y con muchos deseos de que vuelvas a venir al programa. Con mucho gusto, encantada. Gracias. Y hacia ustedes un enorme agradecimiento por su presencia, por su generosa presencia. Y ya saben, como siempre, nos vemos el próximo viernes. ¿Sí? Para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.